pudimos vivir y yo fui parte de esa historia. ¿Cuál cree usted que fue una de las razones del por qué empezó la guerra en El Salvador? Las políticas de los gobiernos anteriores fueron las que dañaron las cosas sociales que le pertenecían al pueblo. Una de ellas fue los terratenientes de la cosa de los terrenos, de la ley agraria se llamaba. Y en ese entonces se comenzó ya a generar problemas entre los dueños de los terrenos y otras partes que habían quedado, que no se llegaban a acuerdos, que iban a pagar las tierras y otros decían que no las iban a pagar. Entonces se fue generando más y más fuerte la guerra. Entonces, allí fue donde realmente en 1984 tuve yo entonces que también agarrar armas con unos ex militares que habían en la zona, yendo al monte a buscar a los mismos salvadoreños que estaban, lo único que ellos parte de la guerrilla y nosotros como parte de militar, porque nosotros pertenecimos a lo que es a las defensas civiles que había en ese entonces. ¿Y qué pasó con la ex guerrilla? Bueno, lo que sucedió fue que ellos supuestamente iban a ayudar al pueblo, decían, y destruyendo puentes, quemando buses y haciendo destrucción, poniendo más aprieto el país, en donde el país en vez de ir creciendo fue disminuyendo por ese tipo de razones que ellos tomaron, es decir, que ellos llegaron al último, al poder, es cierto, por los diálogos que hubieron en ese entonces, pero realmente no era para beneficiar al pueblo, sino que querían solo apoderarse pues del poder y no hicieron nada por la gente pobre. Entonces, como te decía anterior, tuvimos que entonces pues tomar esas decisiones por la situación que se estaban habiendo ya masacres cerquita donde nosotros vivíamos. ¿Y qué sintió usted al ser parte del militar al ver esas masacres que pasaban cerca de donde ustedes estaban? La situación fue que había que elegir por un bando o por el otro, porque la razón era que los dos bandos andaban criminando campesinos. Entonces, cuando nosotros vimos que lo más mejor era corporarlos al ejército y no a la guerrilla, entonces allí fue donde realmente fue donde, como te comentaba, allí fue donde agarramos las armas con esos ex militares en los cantones donde nosotros vivíamos. Allí fue donde realmente sacaron a 5 personas una noche y las fueron a dejar a la orilla de un río. Entonces allí todos ya comenzamos a sentir un temor, y ese temor pues realmente sentíamos nosotros que había que hacer algo. Yo muy joven en ese entonces, de 18 años creo, 17, 18, sentíamos entonces un temor. Allí donde tuvimos que nosotros acompañar a estos ex militares y poder tomar armas. ¿Durante la guerra usted perdió familiares o amigos? Por supuesto que sí. A las 3 de la mañana fueron a sacar a un primo en el lugar donde nosotros vivíamos. Hoy por hoy no se sabe quién fue, si fue la ex guerrilla o fue el ejército. Entonces, nosotros estábamos allí con temor a un bando y temor, digamos, temor a la guerrilla y temor al ejército, porque también el ejército hacía masacres también y los ex guerrilleros también. Entonces, era un temor que se vivía y por supuesto
que sí lo mataron familiares de nosotros. A la final de la historia, bueno, solo han quedado cicatrices de muchas personas que recordamos esta historia de la guerra. Entonces, beneficios quizás no hubo para ninguno, porque sí hubieron lucrados, pero eran las personas de alto mando. Los que nomás éramos, que íbamos tras del combate, diríamos, aquí estamos y no ganamos nada. Solo nomás para contar historias se ha quedado hoy en día, pero sí realmente fueron buenas experiencias, porque servir a su pueblo y servirle con el anhelo que se debe, se siente bien. Y entonces, a hoy por hoy, aquí estamos pues tratando la manera de olvidarlos de esas balas que nos pasaban a veces muy cerca, porque en los entrenos que hacían, unos entrenos que no se sabía si querían a uno hacerle daño o qué, porque estaban al último mezclados, ambos bandos. Decían, yo soy del ejército, pero tal vez era oreja de los guerrilleros. Entonces estaba aquello que no se atinaba, entonces de qué lado estaba uno y el otro. Entonces grandes problemas han sucedido por esa misma razón, porque nunca se llevaron buenos acuerdos, hasta que realmente algo, ya en el 92 parece, que ya se llegaron a acuerdos de paz. Pero sí, hacia esto hay mucho que comentar. Usted comentó que la guerra duró 12 años. ¿Cuántos años sirvió usted al ejército? Bueno, yo serví del 1984 a 1986, que recuerdo que yo emigré del Salvador para acá el 25 de enero de 1986, y yo había servido 2 años, digamos, antes de eso, 2 años y medio por ahí. Entonces, de querer o no, la guerra se estaba poniendo más y más fuerte. Entonces, esa fue la razón que yo pude emigrar del Salvador aquí a Estados Unidos. ¿Cree usted que el estar viviendo en una guerra le haya afectado? Por supuesto, afecta mentalmente, porque yo me vine, como les comentaba, sí, pero dejé a muchos amigos allá, dejé a mis padres, que realmente yo no sabía si iba a llegar aquí a Estados Unidos, y si me deportaban, yo iba a llegar de vuelta allá. Entonces más iba a estar uno como con problemas. Pero sí recuerdo cuando va uno con el arma y que no es bien visto por la madre o por el padre, porque realmente cuando uno toma un arma, seguramente que ya coge peligro, y eso no era bien visto por los padres, de niños. Y realmente yo iba con mi arma, pero mentalmente no iba contento, porque sabía que dejaba a alguien llorando o triste. Ya cuando me di cuenta yo que habían acuerdos en Chapultepec, México, y luego acuerdos en Esquipulas, Guatemala, y luego en La Palma, Chalatenango, todos esos acuerdos que se fueron dando, uno se ponía feliz que el país estaba llegando a su final, esa guerra. Cuando ya se firmó la paz, muy felices sentíamos nosotros, y así pude volver a regresar a El Salvador, ya en los acuerdos de paz hubieron, porque ya no habían bombas, ya no habían tiros. Entonces, felices. Es decir, que los recuerdos quedan, porque recuerdo una vez que por 4 días fuimos a una salida con el ejército, y mi mamá y mis padres afligidos que yo no aparecía, no veníamos, y eso pues cualquier cosa podía suceder en las montañas donde andábamos, pero más sin embargo, gracias a Dios,
damos que aquí estamos y realmente todas esas cosas que pasaron es para contar las anécdotas hoy en día. Las contamos con mucho orgullo porque podemos servir a la patria y sirviendo de esa manera es como también damos ejemplo que donde quiera, en cualquier país que vayamos, hay ejército y el ejército es la soberanía de cada país y si de eso se trata, bueno, hay que servir a la patria siempre. Y la cosa es que uno no puede ser solo espectador, sino que también tiene que estar en la batalla de un servicio. Y de eso hay muchísimas personas que te pueden contar lo mismo que te estoy comentando yo. ¿Por qué razón? Cuando yo tengo el placer de juntarme con los que que luchamos en ese entonces, hoy reímos de la vida, de lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se sufrió 3 días aguantando hambre, comiendo por allá así cositas que encontraba en el monte uno. Sufrimiento. Pero más sin embargo, repito, eso te marca en la vida y que cuando nos reunimos con estos amigos y platicamos, todos hoy los reímos y que estamos pues todavía contando las anécdotas que pasaron y hay muchísima gente que pues sigue contento porque lo vivimos en carne propia, no es porque lo hayan contado, sino que nosotros lo vivimos